Sí, muy bien. Listo. Listo. A lo largo de nuestra historia y desde un comienzo, el flagelo del desplazamiento ha sido crónico y podría decirse que, que proviene del mismo sistema de gobierno, en razón de que las confrontaciones políticas empezaron a poco de la batalla de Boyacá. Cuando se creó la República, al mismo tiempo crecieron los odios, las divisiones que tanto afectaron el siglo de 1800, que como disertaba antes, hubo alrededor de 42 guerras, revoluciones y guerras civiles que afectaron al país naciente y que al finalizar el siglo 1800 el país soportó la guerra de los 1000 días, 3 años, que fue una gran guerra para el tamaño del país. Entonces, y todo ese conflicto político surgió en razón de las diferencias de las dos figuras principales, de los dos actores principales que fundaron la República, Simón Bolívar y el general Santander. La sociedad se dividió y unos se fueron con Santander y otros con Bolívar, y hubo ferocidad, persecución, revanchismo, y en todas las pequeñas poblaciones esos acontecimientos se convirtieron en el pan de cada día. Y cuando las situaciones políticas le eran favorables a uno de esos dos personajes, entonces se tomaba venganza contra el contrario y viceversa. Eso creó una cultura del odio, del caciquismo, de la exclusión, de la persecución. Pero como habíamos hablado también de que en nuestro ejército, para hacer una guerra tan desgastante y endeudado con Inglaterra, porque ellos los préstamos se iniciaron desde Venezuela y luego aquí en Colombia para poder mantener la guerra y pagar la Legión Británica a los ingleses que mandaron un ejército para apoyar a los independentistas. De modo que el oposicionismo recalcitrante y permanente surgió a poco de haberse creado la República, y fue modelando el carácter, fue modelando la idiosincrasia de estos pueblos. Hablemoslo, porque Colombia es un país de regiones muy bien identificados por su composición étnica, económica, geográfica. Son verdaderas regiones tan separadas cultural y económicamente. Entonces se fue modelando un tipo de ciudadano que giraba en torno a la política, y ese era el mundo
y de odios y de guerras civiles, de revoluciones, y el pueblo se fue amoldando, y como decía ahora rato, nuestro ejército se nutrió con los despojos de los antiguos gobernantes, de los antiguos poseedores de la riqueza nacional, de los españoles. Y se adquirió la costumbre aquí en Colombia de un enriquecimiento fácil a través de la violencia. Y hasta el punto de que se volvió cíclico, crónico, el desplazamiento para apoderarse de los bienes de las personas que pertenecían a determinado partido, y cuando no eran unos, eran los otros. Esto lo deseo demostrar a través de un libro que llama Destierro Eterno, escrito en verso. Es un librito inédito, en la que a partir del año 48, pero más bien de finales de siglo, cuando la Gran Guerra de los 1000 días, allí empieza la tragedia para una familia, y ese desplazamiento lo sufren 3 generaciones. Entonces, este relato es con el fin de querer probar que el desplazamiento ha sido sistemático y ha sido, como dije antes, cíclico. En el año 1898 se desató la Gran Guerra de los 1000 días. Mi abuelo era un hacendado sobresaliente en el Gran Caldas. Tenía propiedades en el páramo de Chilí, criaban mulas y bueyes, que era una riqueza en esa época muy apetecida. Y tenía propiedades en Pereira, y él fue el que donó los terrenos de la estación para el ferrocarril. Don Andrés Martínez. Empecemos con don Andrés Martínez, un hombre que había consolidado una fortuna agraria y era dueño de Consota, la finca que colindaba con Pereira, y tenía sus propiedades en el lago, o sea, en el parque principal de esa época, en esa población. Ay, caramba, no preparo yo esto bien. Esta obra fue escrita hace unos 25 años, también en un destierro. Sí, fue un destierro. Y este comentario lo llamo demencia. Cuando la enfermedad, el dolor y la ira, el resentimiento y la agresión se apoderan de un pueblo, viene la irracionalidad con todas sus locuras. Las causas
la injusticia de la conquista y coloniaje español, perpetuado por las instituciones de la República. De ahí que el hombre colombiano sea insensible e indiferente e injusto. Soy un desplazado por herencia. Mi bisabuelo don Andrés Martínez llegó a ser un próspero hacendado de Pereira. La guerra de los 1000 días lo arruinó. Esa miseria le arrastró mi abuelo, primero como soldado en dicho conflicto y después como guaquero desafortunado. La violencia del año 48 sorprendió a mi padre en Miravalles y una tarde tuvo que abandonar sus almacenes para salvar la vida. Con mujer y 8 hijos vivió pobre e itinerante hasta que emigró a los Estados Unidos, donde con el paso del tiempo acosado por el deseo de regresar a su tierra, se quitó la vida. Más tarde el turno del desplazamiento fue para mí. Después de muchas bregas y cuando empezaba a ganar algunos pesos como dueño de un negocio de abarrotes en la mesa de Fernández Meta, la inseguridad me obligó a malvender los bienes y a dejar la región. Después de media vida de trabajo, terminé como pescador en la isla de Providencia. Este libro, escrito en versos sencillos, repite el drama del hombre colombiano, drama que viene desde siglos pasados y que nunca termina, porque nuestras raíces están en el pantano de la injusticia. Esto fue escrito en Providencia y el año en 1985, y empieza de la siguiente manera. Pereira, año de 1899. Con sombrero de corcho inglés y unos briches bien planchados, montando un brioso alazán, mi abuelo salía al mercado. Era mi abuelo menudo y por sangre un poco indiado, hijo de don Andrés Martínez, un pereirano hacendado. Vino la guerra civil y de corneta fue enrolado en la hueste conservadora a órdenes del general Henao. Las haciendas quedaron solas, sin peones ni ganado, y mi tenaz bisabuelo de rico pasó a pelado. Duró la guerra 1000 días, quedó el país destrozado, y mi abuelo sin un peso con el futuro nublado. Le dio por buscar tesoros en los montes del Quindío, nunca halló tunjitos de oro, solo ilusiones y olvido. Miravalle era un corregimiento de la Victoria Valle, en la zona que denominan Norte del Valle, una de las más violentas de Colombia. Año de 1945. En un pueblito enclavado arriba en la cordillera, pasé mis primeros años de la década del 40. De pata pelada al suelo, callejero de rienda suelta, el más peleador de todos y mala nota en la escuela. Era un desastre de niño. El maestro don Alonso, que castigaba con reo, encerraba a sus alumnos en el cuarto de San Alejo y los dejaba hasta el otro día, porque eran niños que vivían en el campo. Terror le tenía este viejo, y cuando podía me volaba. La letra con sangre entra, pero a mí no me entraba. Le oía contar a mi abuelo, guaquero de profesión, cómo brilla la machonga en la pared del cañón. Me prometí ir a buscarla tan lejos como estuviera, y una mañana temprano torcí el rumbo de la escuela. Vaqué hasta lo más profundo del cañón de la pobreza, tan solo para mirar el brillo fatuo en la peña. Me escapé y me fui hasta un cañón, muy lejos del pueblo, a mirar el fenómeno de la machonga en las paredes de ese cañón oscuro por donde corría un río de poca profundidad, y en esa oscuridad brillaba como oro, pero es nada más que un fenómeno físico, es una alucinación. Era tierra de café, la zona donde nací, y de otras partes llegaba la panela y el maíz. Mi padre era comerciante, mi madre mujer de hogar, varios hermanos y hermanas y otros que ya vendrán. La política andaba en todo y todo lo revolvía.
Mi padre era liberal y godísimas mis tías. Por falta de educación, la pobreza era muy dura. En la cantina el peor mataba sus amarguras. Repito. Desde Cueva Loca y El Chuzo, Sierra Mocha y Gallinazo, yo vi descender al indio todito lleno de harapos. Lo volví a ver en la tarde borracho tras su mujer, caminando triste al rancho con el costal al revés. Por el tiempo de cosecha, las 4 esquinas temblaban, pues a machete y a palo los lunguitos se peleaban, los jornaleros, los trabajadores del campo. Heridas leves y graves atendía el boticario, con hilo, cadena y yodo remendaba barberazos. Un día desde San Isidro vinieron a riña y gallos, 8 muertos, 4 heridos por el bandido Silvano. Mató el gallo forastero por ir ganando pelea. Unos empuñaron los fierros, otros picaron espuelas. Se fueron huyendo. Ese día, frente a mi casa y con las tripas afuera, un hombre gemía por agua y un cura que lo asistiera. Nadie se atrevió a mitigar la sed de aquel desgraciado. Solo Flor, la cantinera, desafió al pueblo enojado, que había dado orden de que a los heridos no se les diera ni una gota de agua. Esto es para expresar la intolerancia del hombre colombiano en esa época y en los pueblos, y la crueldad. En el puente de Charco Negro, el karatego Agustín, armado de lata de guadua, se batió igual que un mastín. Ese era un policía de los que llamaban policías auxiliares. El policía sancocho, así lo llamaban, todo vestido de gris, disparaba con un Mauser contra cualquier infeliz, contra esos fusiles de perilla antiguos. Los policías auxiliares, con garrotes y peinillas, haciendo causa común, atacaban en gavilla. En vez de tratar de introducir el orden, se involucraron en esa pelea tan desaforada y tan loca. Y el policía don Eloy, que también era auxiliar, fue el único de los buenos en medio de tanto mal. En los días de semana salía en pos de bandidos, los traía como bueyes a lo largo del camino. Con la cantina de La Vaga, con fama de tenebrosa, dice que allí el diablo vivía con mujeres muy hermosas. Esas cantinas aparecían en la época de la cosecha, cuando aparecía la plata. Entonces venían mujeres de otros lugares, jóvenes, y se instalaban allí. A nuestro pueblo llegaba de otro pueblo Pablo Gómez, con una moza ligera, de juerga y de muchos rones. Él era un cafetero, visitaba el pueblo por esas épocas y venía acompañado. A la chica le decían la campirana, lo mismo que la canción. Todo terminaba en balazos, policía y persecución. Esas fueron mis primeras experiencias del mundo, lo que me tocó vivir. Empecé a vivir de esa manera. Una tarde aparecieron los arrieros con un loco, le hicieron 1000 peratunas, lo operaron como un coco. Eran pueblos en donde no había entretenimiento de ninguna clase, sino trabajo, embrutecimiento con el alcohol y peleas y homicidios. Bueno, muy amigo de mi casa, se volvió loco Lubín, le caía bien a todos por alegre y parlachín. El día que se marchó, en mi casa lo extrañamos,
Volvió el pueblo a su rutina, nosotros no lo olvidamos. Desde mi pueblo miraba ese gran valle caucano y en el azul horizonte el territorio quindiano. Por eso se llamaba el pueblo Miravalle, porque se miraba parte de la olla del Quindío, igual que casi todo el valle del Cauca, hasta donde se perdía en el horizonte. Jugando a los toros bravos, al trompo con puchador, le dañábamos la siesta al nuevo corregidor. En tiempos de la tos ferina, de viruela y sarampión, nos daban cangrejos negros traídos del quebradón. Hubo cambio de maestro por un joven cartagüeño y cantando el piripipí nos fuimos de gran paseo. Nos quitaron a ese profesor, ese a don Alonso, a quien tanto le teníamos miedo. Un día llegó la noticia que en la finca de Raquera hubo un crimen pasionario que contarlo no quisiera. La mujer con un amante y mientras dormía su marido le dieron 10 puñaladas enterrándolo en un filo. Los trajeron hasta el pueblo y de patas en el cepo los tuvieron una noche y después los remitieron hacia los juzgados. Otro día en Sierra Mocha, región de indios, y repartiendo linderos, Pedro Ochoa y Juan Guzmán se trabaron en un duelo. Con un balazo en el pecho, Juan Guzmán quedó ahí muerto, pero antes él disparó dejando a don Pedro tuerto. Hasta la iglesia cargaron a don Juan en parihuela. En su puño ensangrentado apretaba pasto y tierra. En la agonía, todo por un desacuerdo de linderos. Ese fue el primer muerto que yo vi en mi vida. Fui hasta la iglesia y vi a don Juan y lo detallé muy bien. Y el puño todavía apretaba pasto y tierra. En época de elecciones, con una bandera roja, entraba Pedro Morales con indios de Sierra Mocha. También lo seguían sus hijos, lo acompañaban peones, dando vivas al partido y abajo a los conservadores. Un asaltante de caminos, a quien llamaban Majose, tenía un caballito blanco, colimocho y de gran trote. De todas partes llegaban rivales para enfrentarlo, pero a chispas nadie pudo en las pistas derrotarlo, así llamaba el caballito este. Y cuando le preguntaban si vendía el caballo, contestaba: Chispas se muere conmigo. Lo decía siempre borracho, y en un duelo de caminos murió junto a su caballo. Cañón del río Garrapatas, en la serranía de los Paraguas, ya en la región occidental del valle, en el año 1946. Hizo un negocio mi padre de una finca en Garrapatas. Es un afluente del río San Juan. Y hacia este cañón partimos todos llenos de esperanza. Yo no conocía los carros, ni mucho menos el tren. Los vi tan terribles al alba que del susto eché a correr. Hasta el Roldanillo en camión y al Dobio a lomo de bestia. Para Félix el Talabartero nuestra llegada fue fiesta. Buscando el cañón del río partimos muy de mañana. Pasamos por Tolda Fría, la lluvia no nos dejaba. Cruzamos el Garrapatas, bordeamos desfiladeros. Al otro día divisamos de la finca los potreros. Santa Teresa muy grande, con caña y con plataneras, mucho ganado y corral, cómoda casa de madera. Y allí un pueblo de chamíes, de indígenas. A orillas del Garrapatas, su jefe era Marcelino, un indio con cerbatana. Constantino, hijo del brujo, me acompañaba constante, hacía flautillas de carrizo y pistolitas lanzantes. Con palitos y guaduilla levantábamos tambitos, o sea, casitas indígenas, de corredor y escaleras se miraban tan bonitos. Debajo de un tronco negro hicimos una cocina con fogón y chimenea labrados en tierra limpia. Así pasaban los días por los montes y caminos, acompañado del indio en ese mundo de niños. Todas las tardes llegaba de occidente la marea,
una llovizna y neblina que daba fiebre y flojera. Estamos hablando del año 46, 1946. Cuando las indias hacían palomitas de maíz, bajábamos a los tambos, me sentía tan feliz. La culebra 24, tan chiquita y tan mortal, y el terrible verrugoso infestaban por demás. Casi me muerde la cara una sierpe rabo de ají, que salió de un gran canasto con mazorcas de maíz. Por ese tiempo el ganado empezó a aparecer muerto, tal vez era peste rayo, pronóstico muy incierto. Se comprobó que los indios con flecha untada de veneno le chuzaban las pezuñas al ganado en los potreros. Mi padre ordenó quemar toda res que se muriera para evitar que los indios a todos se las comieran. Los indios abandonaron los tambos en el Micay, pues una inmensa sobrecama, o sea una boa, apareció en el lugar. Dicen que tenía como 12 metros. En un sector de la finca se criaban marranos sueltos. Había una marrana grande, más pesada que un muleto. Todos le tenían pavor, por lo brava la mandinga. Atacó a un indio viajero y casi que lo destripa. Un potro de mucha estampa le paró pelea atroz, y de un tarascazo la crespa, el cuello le destrozó. Para llevarle al mercado se gastaron 8 días, se fatigaron peones, la puerca se resistía. A visitarnos llegó don Félix el talabartero. Feliz llevaba los puertos, chitó en el chiquero. Un indio con la macana le abrió la cabeza al hijo por perder una panela que rodó por un abismo. Mi madre cosió al indiecito y amenazó al padre cruel de avisarle a la rural si mal volvía a proceder, o sea, la policía rural. En la quebrada del Murciélago, mi abuelo ablandaba cueros que cortaba y retorcía para hacer rejos muy buenos para manejar el ganado. Un día subieron los indios de una fiesta en Batatal, desnudos pasaron todos y nos regaron la sal. Mi abuelo, todo chocado, o sea, disgustado, se deshizo en 1000 protestas, pero nada le entendieron, no sabían nuestra lengua. El más viejito de todos, que llamaban a Cianceno, con gestos pidió disculpas que no asimiló mi abuelo. Un día pasó por mi casa tal como Dios lo mandó. Mamá escondió a mis hermanas y ropa le regaló. Beringo volvió después, o sea, desnudo, con una sonrisa honrada, trayendo debajo del brazo la ropita amontonada. Él nunca la usó. El indio Juan Chochechégamo, muy enfermo, llegó a casa. Mamá tenía un dispensario y ordenó que se encamara, o sea, que le arreglaran cama para ayudarle en su enfermedad. A los 15 días sanó. Mamá lo mandó por leña. ¿Cuánto paga la patrona?, le dijo con entereza. Un día mamá le sirvió sal de frutas en un vaso. Como vio que el agua hervía, no quiso tomar un trago. Oye, Olima, tú me quieres quemar, le dijo. El indio Sebastián Tascón, armado de bodoquera, cerbatana, metía la flecha en el blanco toda vez que lo quisiera. Una puntería soberbia. Un día invitaron al brujo al pueblo Zaino Rayado a que tomara un brebaje, rito muy acostumbrado. Estando dormido el brujo, llegó el indio Toño Tascón y en medio de la ceremonia 3 puñaladas le dio. Le abrieron un hueco al tambo por una esquina trasera para sacar el difunto a fin de que no volviera, costumbre muy semejante a lo de los esquimales, que cuando muere alguien le abren un hueco al iglú por la parte de atrás y luego lo taponan para que el espíritu no regrese. Allí también el cadáver lo sacaban por la parte de atrás, abrían un hueco en el tambo y después lo volvían y lo tapaban a fin de que el espíritu no pudiera entrar de nuevo por donde haya salido. Por caminos de vainilla trajeron al brujo muerto, lo velaron en mi casa con café y tabaco negro. Tomadas de la cintura y de un poste central
se lamentaban sus hijas. Ah, chía, papá, un poco de hijas y habían unas muy lindas ahí. Hay una que llamaba Belinda, mi madre dice que era muy linda. El toro negro Brahmán de noche fue hasta los tambos y le arrojaron tizones creyendo que era un espanto. Al otro día nos contaron que el espíritu del brujo anduvo bajo los ranchos, lo que produjo gran susto. A Saturia, moza de casa, le dio por irse a pasear donde antiguos agregados que vivían en el Micay. Mamá le pidió a Jesús, trabajador de confianza, que asustara a la Saturia para que dejara la andanza, porque era peligroso. Las culebras y tigre. Se escondió cerca del chorro donde se iban a bañar, y cuando pasaba Saturia, Jesús empezó a quejar. Y como hacía poco habían matado al brujo, entonces a ella le dio mucho susto. La mujer salió corriendo, saltó quincho y talanquera, y se prometió para siempre dejar la visitadera. Con indiecitos desnudos nos fuimos de pesquería. Dejé la ropa escondida, después no la encontraría. Qué problema para volver a la casa sin ropa. Llegué a la casa medroso cuando ya moría el sol, y así en cueritos me dieron con la punta del arreador. Las indias son muy unidas, a todo niño dan pecho, unas se quedan en casa y otras buscan los helechos. Y los niños son muy parecidos y nacen por la misma época, y los alimentan todas mujeres de la misma edad, jóvenes, mientras las otras maduras van a traer los billullos, van a traer, y los hombres a dar por ahí el pescadito que cogen con las manos, los barbuditos. Los niños son muy parecidos y cuelgan en los postes, frente a los fogones que hay en cada tambo, 4 fogones, en medio del humo para evitar el mosquito. Estamos hablando de las indígenas. Sus senos tan alargados los cuelgan hacia la espalda para alimentar al bebé cargado en una canasta. Como falda usan paruma y el torso a la descubierta. Caminan detrás del hombre con un canastón a cuestas. Billullos y helechos tiernos acostumbran en las sopas. Parecen gusanos verdes dando vueltas en la olla. En las mañanas venían muy calladas a mi casa a llevar un poco de leche dentro de una calabaza. Sentaditas en el suelo con una pierna cruzada, esperaban con gran paciencia que la vaca se ordeñara. Tuestan maíz en cayana, comen yuca con ají, aprecian mucho la panela, que es difícil conseguir. Hacen harina de viajero y chicha por el parrando. Toca tiple el avispado y lo aprendió con un blanco. Con la mano y en los charcos pescan barbuditos negros que ponen luego el rescoldo para comerlos enteros. No los esviceran. Acompañan el pescado con plátano verde y hartón. Siembran frijol y mapapa, caña dulce y pimentón. Tejen canastos muy lindos. Echan rosas de maíz. Pescan, navegan y cazan. Hay visitas allá y aquí. El regreso a Miravalle, otra vez al pueblo donde nací, 1947. Todavía no había empezado la violencia. Todavía no habían matado a Gaitán, que a partir de ahí se inició la otra de las tantas violencias que hemos sufrido. Un día papá decidió volver a mi pueblo natal. Le vendió a Santa Teresa a un país empresarial. Mataron muchas gallinas a principio de madrugada para llevarlas de fiambre en nuestra larga jornada. A mí me iban a montar en un macho con el fiambre, pero papá ordenó que fuera un mocho grande, o sea, un caballo grande. El machito con el fiambre se lo arrastró el garrapatas. Los indios fueron tras él y casi no lo rescatan. El río estaba muy crecido. Bajaba el río muy crecido, las lluvias no aminoraban. Cansados y humedecidos llegamos a una posada. Prendieron varias hogueras para secar las cobijas. El fiambre estaba vinagre, el humo nos envolvía. Mamá no durmió esa noche por mi hermanito menor, atacado de alta fiebre acompañada con tos. Cuando llegamos al Dobio, la neblina lo cubría.
Se hizo de noche muy pronto, mi hermanito se moría de una bronquitis, una neumonía. En Roldanillo, bajamos a Roldanillo y allí murió nuestro hermano. Lo llevamos a enterrar en medio de los extraños. Una familia Zapata, así era su apellido, al lado de nuestra pena, acompañó muy cumplida el tiempo de la novena, las 9 noches. Miravalle, año de 1948, año trágico porque ahí empezó otra nueva violencia con la muerte del doctor Gaitán. Viajamos a Miravalle por caminos polvorientos, miramos de nuevo el valle, sentimos de nuevo el viento. El pueblo se había encogido, me pareció más chiquito, la plaza era más estrecha y los árboles bajitos. Esa impresión era fruto del tiempo que había corrido, encontraba todo chico porque estaba más crecido. Antes me parecía muy grande la plaza y los árboles, y no era así. Mis amigos ya no estaban, las calles eran desiertas, atrás me seguía la sombra y miedo sentía de verla. Volvió al negocio papá de café y de mercancías. Me fui adaptando de nuevo, llegaron mejores días. Con nosotros y dejando Río y parientes queridos, se encontraba el hijo del brujo, mi entrañable Constantino. A él lo trajeron conmigo para que entráramos a la escuela. Entró a la escuela conmigo, estudiaba con esmero, hablaba mal castellano, para lo demás era bueno. Con el tiempo la nostalgia de su tierra lo invadió, dejó un vacío en mi casa y hacia los suyos volvió. Por ese tiempo pasaron miles de pájaros negros, eran tantos en el cielo que hasta el sol lo oscurecieron, horas y horas pasando millones de aves. Subía del valle papá una tarde y con amigos, lo sorprendió una tormenta en la mitad del camino. Las bestias se arrodillaron, del cielo caía granizo, mugían los toros echados, eran ríos los caminos. Caídos en un zanjón, mi padre y Jesús Emilio, y no muy lejos de allí, Aristizábal pedía auxilio, un hacendado. Él era calvito y había perdido el sombrero. Había perdido el sombrero, el granizo lo golpeaba. Como no tenía cabello, los chichones resaltaban. Están matando, el granizo lo está matando. Rezaron como nunca antes y la tormenta pasó, pero en mi pueblo los techos el viento se los llevó. Pese a que era de teja, de barro, muy pesada, volaron las tejas como plumas. En el único radio de tubos, en la tienda de papá, una tarde se oyó la noticia de la muerte de Gaitán. El pueblo se aglomeró ahí al frente del negocio de papá y todos querían oír la noticia. La señal era muy defectuosa y pues yo no entendía, yo todavía era un niño, pero sí hablaba de que había matado a alguien y todo el mundo estaba conmocionado. Se desató una violencia y el gobierno replicó con otra de corte franquista que hasta mi pueblo llegó. Los pájaros y la chulavita trepaban la cordillera matando a los liberales y robando las cosechas. A nuestro perro Califa lo ejecutó un policía y a mi viejo le exigían dineros y mercancías. Papá era el comerciante más notorio y entonces le exigían dinero el uno, el otro. Unos amigos cambiaron, otros fieles permanecieron. El hijo del mejor amigo llegó pidiendo dinero. Manjoma, el teniente Rentas, lo mandó de recadero. Mi padre desesperado salió una tarde del pueblo. Le mandé una carta, el jefe, el teniente de rentas, las rentas del aguardiente y el tabaco. Don Antonio, envíeme 10,000 pesos, era un capital muy grande en esa época, porque tengo a mi madre enferma. Le ruego que sea lo más urgente para yo no tener que subir. Firmaba el tipo. Pues llegando a Charcará, 500 hombres subían, pedían la cabeza de mi padre y de mi padrino, pedían la cabeza de papá y de mi padrino Mejía, Juan Mejía Duque, un hacendado muy conocido en el Quindío, de origen antioqueño. Dejando todos sus bienes y 20 años de trabajo,
Lo vieron pasar por la Urania, iba triste y cabizbajo. Mi padre cerró los almacenes, las compras de café, y a las 4 de la tarde le enchillaron el macho y salió para nunca más volver, dejando 20 años de trabajo, y todo porque 500 hombres subían a quemar el pueblo y a saquearlo. Lo último que vendió papá fue el macho que más quería. Con nosotros muy pequeños empezó la romería. En el Dobio, 1949, un pueblo del norte del valle, violentísimo. Estuvimos en Armenia, en el barrio Reyiví, pero a la casa llegaban muchos agentes del SIC, del Servicio Secreto Colombiano, haciéndole averiguaciones a mi padre de que por qué compraba los víveres como al por mayor. Mi padre compraba medio bulto de arroz, compraba medio bulto de frío porque era una familia grande, y como comerciante sabía que al comprar así ganaba dinero. Entonces ellos pensaban que eso era almacenando alimentos, quién sabe para quiénes. Ante tanto hostigamiento, arrancamos para el Dobio, donde el tío Jesús María era jefe entre los godos. Mi tío Jesús María era jefe conservador en el Dobio. Allá fuimos a vivir a la hacienda La Palmera, que fue de un gran liberal antes de que la malvendiera. José Pacio Cardona dedicó su vida hasta hacer una hacienda, y era la mejor, y tuvo que salir de allá derrotado, huyendo, y malvendió sus bienes. José Pacio se llamaba, era un notable finquero, montaba las bestias más finas, era el mejor ganadero. Cuando llegaban las fiestas, él también salía al jolgorio. Dios en el cielo decía y José Pacio en el Dobio. Le tocó huir de su tierra y compró un café en Armenia. Se fue llenando de tristeza y al fin lo mató la pena. Al lado de Jesús María, papá sentía protección, pero era una vida de preso y además cuestión de honor. Muchos marranos cuidé con mi hermano en La Palmera, de madrugada al ordeño y hasta la noche en faena. Con mi hermano vivíamos en un páramo, una casa antigua de páramo, y había 60 marranos y ganado de leche, y entonces yo era un niño y mi hermano pues casi que también, entonces, pero hacíamos esa faena, esa tarea. Antes de llegar nosotros, Betania fue destruida, un pueblo vecino. La atacaron al amanecer, civiles y policías. Comandaba la horda goda Juan Miguel y Juan Polancho, Bencumea y otros más, saqueadores e incendiarios. Resistieron con valor los liberales de Betania, pero al ir muriendo el sol, el pueblo todo era llamas. Cuando regresaron al Dobio, traían ganados robados, máquinas de coser a la espalda, victrolas, molinos y radios. Saqueo general. Y café. También trajeron sus muertos y en la iglesia los velaron. Esa noche 5 búhos ulularon en el campanario. Toda la noche las lechuzas, los búhos estuvieron cantando, ululando desde el campanario, y no pudieron hacerlos ir. El cura, un tal Sinisterra de sotana y caballo negro, con un revólver al cinto le imponía su ley al pueblo. Anduvo las calles de noche, pintando cruces muy negras en casas de mancebía, como terrible anatema. No tenemos autoridad, revólver cachiblanco. De tan osada inculpación no se escaparon los jefes. Había un silencio de niebla, pesaba el temor en las mentes. Nadie se atrevía a protestar por la acción del sacerdote. Ahí los jefes todos estuvieron involucrados. En la finca y con nosotros vivía don José Jaramillo, con 2 hijos y su esposa, evangélicos muy dignos. Tocaban acordeón los niños y cantaban muy hermoso. A los fanáticos peones esto los ponía furiosos. En una misa de domingo, el cura llegó a proferir que en la finca de mi tío había una mala raíz. Desde el púlpito tronó que debían arrancarla, y unos
unos asesinos salieron a cumplir la impía demanda. Pero un buen conservador llegó primero a avisar: Jaramillo, huya bien pronto que lo vienen a matar. Con hambre y casi desnudos salieron al Roldanillo. En Cali volvimos a ver la familia Jaramillo. De Cali llegaron jefes para una manifestación. Se oyó un viva liberal y el pueblo se revolvió. Era un pobre liberal de los que llamaban volteados. Estaba pasado de copas y casi muere linchado. Para poder permanecer en el lugar tenían que cambiar de partido. Y este pobre hombre se tomó unos tragos de más y cuando fue a gritar, gritó que vivía el partido y lo iban a linchar. Pero los jefes desde arriba lo impidieron. En el Dobio nos cogió los años de los 50. La gente compraba velas para prevenir las tinieblas. Decían que ese día se iba a oscurecer todo, el año 1950. Decían que en esa fecha una gran oscuridad cubriría la tierra entera. Ignorancia por demás. En Armenia otra vez. Y regresamos a Armenia, pues la situación empeoraba. Una fábrica de café compró papa muy quebrada. Vencedor llamaba el café y perteneció a un liberal. Por eso los conservadores lo rechazaban igual. Íbamos a todos los pueblos a ofrecer nuestro café. Nos miraban desconfiados, nos ponían a temer. Por el solo hecho de haber sido liberal. Mamá esperaba un nuevo hijo, entre sustos y rumores, que Armenia sería atacada, decían los conservadores. Vivíamos cerca de la Pola, para colmo de tantos males. Allí se reunían los godos y mueran los liberales. Así nació mi hermanito en medio de la zozobra. Un médico vino a casa, pues mamá no pudo sola. A Tuluá. Papá nos llevó a Tuluá, quería una vida tranquila, y en una casa alquilada pasamos algunos días. Un día vimos a Lubín, el loquito de la Victoria. Nos dio empanadas calientes y habló de su mamá Flora. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando supo mi papá que en la misma cuadra vivía el cruel cóndor de Tuluá, Juan María Lozano, un hombre tenebroso, de quien Gardiazabal escribió un libro que llama Cóndores no se entierran todos los días. En Cali, 1951, mandó un camión por nosotros y en Cali nos reunimos. Del barrio Belalcázar amanecimos vecinos. Papá decidió comprar una venta de calzado. Era un sitio lleno de gente frente a la plaza de mercado. Abríamos de madrugada para vender a los paperos que llegaban embarrados con zapatos ni sombrero. Venían desde Nariño por carreteras difíciles. Cafetines y burdeles por todas partes había. Mientras unos trabajaban, otros del vicio vivían. Descargando los camiones, hombres de espaldas muy anchas, con 3 racimos al hombro, gritaban: ¡ahí va la mancha! Cuando llegaban los camiones con el plátano a la galería. Zapateros remendones, con el vestido blanquito, pasaban el fin de semana en los bares de Juanchito, a orillas del Cauca, bailando, porque era una zona de afrodescendientes en donde el tambor tronaba los fines de semana. Por una tienda en la 15 cambió el almacén confiado, sin saber que al frente había un burdel disimulado, una casa de cita llaman allá. Buga. Mamá estaba muy molesta. Nos fuimos para La Habana, un pueblo cerca de Buga y el viejo penal de Alaska. Mi padre consiguió una finca lo bastante abandonada. Desmatonamos potreros, arreglamos enramadas. Comprábamos el mercado donde el cacique del pueblo una vez fue a la vereda con su familia de paseo. Los cogió un chubasco horrible y en mi casa amanecieron. Mi mamá toda atenciones, papá todo un caballero. Mandó una boleta un día que a papá lo quería ver y le pidió que se fuera, que algo iba a suceder. Mataron varias familias después de que nos salimos. Papá les había advertido, pero hicieron caso omiso.
a Cali de nuevo. En Cali compró papá un caballo y carretilla que manejaba mi hermano para ganarnos la vida. Es decir, mi padre después ha sido exportador de café, comerciante, dueño de almacenes y de transportes, 100 mulas y camión sacando café, terminó con una carretilla en Cali. Y mi hermano se ponía gafas oscuras le daba pena que lo vieran manejando la carretilla. En el barrio de Guayaquil, donde la ciudad terminaba, mamá tuvo un último hijo, una nenita perlada, la menor de las hermanas. Muchas cosas vi en la calle que nunca puedo olvidar: los mendigos, los dementes y las niñas en el lupanar. Un éxodo cada día desde las dos cordilleras fue llenando a la sultana de dolor y de miseria. Se ha llamado a Cali la sultana del valle. Las muchachas más bonitas de tantas familias pobres terminaron como amantes de querentes y patrones. Creció el sector industrial con mano de obra barata. La violencia les servía a los varones con plata. El 13 de junio llegó con el general al poder. Esperanzas y horizontes atirgó el pueblo esa vez. Ese fue el 13 de junio, el golpe que dio Rojas Pinilla, que después se convirtió en dictador. Hacia el Ariari, o sea, hacia los llanos, año de 1953. Partimos para el Ariari, una región de los llanos, a un lejano caserío que ya había sido quemado. Sabanas, matas de monte, esteros, caños y ríos, y donde la vega comienza, el perdido caserío. Lo llamaban Boquemonte, con varios ranchos pajizos. Allí encontró mi papá muchos amigos antiguos que habían huido y se habían refugiado allá. Entre ellos Pedro Gallego, quien le adeudaba dinero. Patrón, le dijo cualquiera de estos dos lindos camperos, de los primeros que importó la Caja Agraria. En ese tiempo valía 1.800 pesos el campero. Papá escogió el Willy rojo, nuevecito y con espejos. Compró fundo al otro lado, en el paso de los perros, sobre el río Ariari, sobre una de las márgenes del río Ariari. Ariari quiere decir río de oro, en guayabero, en lengua indígena. Pedro Gallego era paisa, de carriel y cafetero, muy respetado en mi tierra y odiado por el gobierno, porque era liberal. En una calle de Holguín le dieron 13 balazos. A la cárcel de la Victoria lo llevaron para velarlo y después enterrarlo. Sobre periódicos viejos y en una mesa tendido, volvió de nuevo a la vida este duro campesino. Una de las velas prendió los periódicos de la cabecera, pero la sangre regada sirvió para que se extinguiera, porque ya le estaba quemando el pelo. Y él sin poderse mover, porque si se movía lo mataban. Un preso quería rematarlo cuando vio que se movía, pero otro preso compasivo impidió la villanía, y él haciendo el muerto. Vino a la cárcel Arismendi, un conservador comprador de café, por el cadáver de Pedro, y este le dijo al oído: sácame de este infierno. A la clínica de Cartago llevaron en secreto a Pedro. Como allá corría peligro, en Armenia lo remitieron. Hombres de toda la Haya, marcados por la violencia, llegaron a Boquemonte en busca de vida nueva. Vino Joaquín Pinilla, un luchador cocuyano, terror de la Chulavita en el páramo y el llano. Gente de mucho carácter, igual que Joaquín Romero, policía auxiliar en mi pueblo, Serrador y Montero. Llegaron otros también con el alma destruida, querían volver a empezar, pero más nunca podrían. Entre tantos que vinieron, Mosco, Nepo y los Trifones, los Maderos, los Aguirre, de tenebrosas pasiones. Por las trochas pantanosas, bajo guaduales oscuros, avanzaban los colonos, aparecían nuevos fundos. Los cultivos de maíz, de arroz y de plataneras, por doquier se levantaban contra el hambre traicionera. Tienda de abastos y ropa, café, cantina y burdel. Un cura bien pedigüeño tuvo este pueblo al nacer. A la salida del pueblo creció la prostitución. Un centenar de mujeres ejercían la profesión. Llegadas de sitios muy pobres, azotados por la violencia, la mayor parte venía de la zona cafetera. Hacían larguísimas colas para refrendar la licencia
requisitos de trabajo se expresaban con vergüenza, es decir, la oficialización de la prostitución. El Estado les daba un carnet para que vendieran el honor y cada 8 días tenían que ir al hospital y luego ir a la oficina de la policía para que revendaran para poder trabajar. Al médico y a los maestros les pagaba un estanquillo. Con las rentas del aguardiente se cubrían estos servicios. En las bocas de las trochas aparecieron letreros condenando a los conservadores a la muerte o al destierro. Se mancharon los caminos con la sangre y con la infamia. Hubo temor en los ranchos y esperadas represalias. Los pueblos de más arriba eran solo conservadores que asaltaron camperos e dinamitaron camiones en represalia por la muerte de sus copartidarios abajo. A nuestro pueblo llegó un amigo de la infancia, Diego Cardona su nombre, y de política contraria. Dirigente pueblerino, era el papá de Cardona, lo acusaban de sectario, lo odiaban muchas personas. Se querían vengar del viejo asesinando al muchacho, lo espiaban a todas horas muy cerca de nuestro rancho. Cuando lo supo papá, mandó por él de inmediato, lo sacaron en secreto y lo pusieron a salvo. Tenía su cuartel al Jure, un guerrillero del Bajo Llano, que se había desertado del ejército en un puesto que llamaba El Secreto. Se desertó con 9 soldados, se llevó las armas y formó un comando guerrillero. Tenía su cuartel y no fue amnistiado. A él, para todos hubo amnistía, no, para él no. Tenía su cuartel al Jure, Río Ariari más abajo, estaba fuera de la ley, por orden de mandos altos. En el sitio, cuando ejército y policía enfrentaba a los llaneros, al Jure con grado de cabo se desertó del Secreto. Se metió de guerrillero con bandera liberal, formó su propio comando con grado de capitán. Con los hermanos Bautista y Guadalupe Salcedo, con Parra y Plinio Murillo pusieron en jaque al gobierno. Se apaciguó la contienda, la llanura floreció, al Jure no depuso las armas, en el monte se quedó. Para todos hubo amnistía, menos para el desertor, que terminó siendo jefe de Venganza y de Trifón. Vino el bandolerismo. Se dedicó a la bebida y descuidó su condición. Los compinches, por su parte, asolaban la región. Con fusil en bandolera entraban a los poblados, por las buenas, por las malas, pedían dinero y mercado. Declaraban enemigo a quien no alcahueteaba, mataban cuando querían, robaban cuando deseaban. En el sitio de la playa vivía el Puerto Giraldo, un capitán guerrillero amnistiado llano abajo. Por órdenes Rojas Pinilla entró a la lucha Giraldo, cayeron muchos bandidos, a Julio y río abajo. Más tarde cayó en la trampa que Veneno le tendió, herido y dando candela por la sabana se huyó. Organizó represalias contra la gente Giraldo, envió asesinos ocultos a los pueblos y los campos. Se afilió al sector yerista, obligando a los vegueros que votaran por su lista con el mañoso electorero. Impuso la ley del monte para el contrario y cuatrero, y pronto ganó el aprecio del político y del ganadero. Vino al rincón de Bolívar, cerca del río Iracá. Allí edificó su comando con familia y personal. 20 años duró su imperio, que apoyó el oficialismo. 20 años de tropelías tras de falsos legalismos. Pero no hay noche tan larga que no tenga amanecer. Al Jure se peleó con sus jefes, que estaban en el poder. Entonces salió a relucir un larguísimo expediente. Un juez investigador le indilgaba varias muertes. Soltaron el batallón Vargas, que atacó de madrugada. A las 5 de la tarde la suerte ya estaba echada. Resistió como un valiente al lado de su mujer. De sus hijos solo uno se salvó al anochecer. Bocademonte cambió, ahora llamaba Granada. A grandes pasos crecía y la miseria aumentaba. Se hizo rico el comerciante comprando tierra barata a los colonos enfermos en hospitales sin plata. A la vereda de los perros llegó la fiebre amarilla, se murieron los vecinos, quedaron solas las fincas. A un colono muy enfermo lo llevé hasta el hospital,
Fui a verlo por la mañana y lo llevaban a enterrar. Un médico que me vio me dijo que me internara antes de que el paludismo al otro mundo me mandara. Año de 1956. El ingeniero Fernández me instruyó de cadenero. Terminé de agrimensor por zancones y charrasqueros. Un día el alcalde Gordillo me ofreció una vacante. Hacía de todo un poquito, resulté buen principiante. Mataron a una muchacha en la región del Castillo. Por miedo a la banda de Mosco, delegó en mí el viejo pillo. Yo era menor de edad. Me tocó ir a hacer un levantamiento lejísimos. Llegamos a medianoche al lugar de la tragedia. Sobre el suelo de la cocina yacía el cuerpo de la doncella. A todos nos impresionó la belleza de la oxisa. La mató el novio celoso con escopeta de chispa. Con una luna muy clara y un cielo lleno de luceros, la llevamos en barbacoa por playas y por potreros. Mientras tanto, la política volvió de nuevo al lugar, unos con López Michelsen, otros con Lleras y Durán. Como López prometía un cambio para la nación, mi padre fundó directorio, comité, y de muebles lo dotó. En elección enconada ganamos en el municipio. Tuvimos más de 100 muertos a manos del oficialismo. La justicia en todo el Meta era pura boyacense. Acosaban a los lopistas, rebuscaban expedientes. La Caja Agraria emprendió la colonización de Canaguaro con familias del Gran Caldas y bandidos infiltrados. Los descargó en la manigua sin ninguna protección. Imperó la ley del más fuerte, hubo muerte y deshonor. A muchos que les prestaron dinero para la cosecha, se bebieron la platica y se volaron para su tierra. Otros, como el loco Ernesto, con sus hijas mayorcitas, se enfrentaron a la selva hasta hacer una finquita. A poco tiempo murió la madre de las muchachas, la enterraron en el patio con flores de selva mojada. Una noche llegó el tigre y penetró en la marranera, hirió, mató y dispersó la esperanza de la hacienda. Para el precario hospital mandaron desde Bogotá a un médico tomatrago, pero apóstol sin igual. Llamaba a Alfonso Montoya, cirujano de la Nacional, taumaturgo de la Choza, gran médico general. También se afilió al lopismo, condenando la violencia que ejercía la burocracia celosa de su preeminencia. San Antonio del Ariari, 1963. Me fui para un pueblo vecino de San Antonio del Ariari, a medir fincas baldías, caminando como errante. Estando una vez en el río, vi pasar a Ferdinand, acompañado de cuadrilla, iban huyendo de la ley. Ya habían hecho 4 o 5 matanzas, como 4 matanzas, por un promedio cada una de unos 20, 25 y 30. Habían hecho una masacre en el sitio de la Marina. El médico los acusó por medio de una bocina. Esa noche el sargento Isidro, comandante de carabineros, sorprendió al grupo dormido, capturando a algunos de ellos. Me echaron la culpa a mí, sin saber que era inocente, y al lado del doctor Montoya me condenaron a muerte, que yo era el que lo había denunciado. El galeno fue asesinado por oscuro criminal, paniaguado de congresista por el partido oficial. En un domingo de ferias a mí me tendieron trampa, los amigos me sacaron vida a muerte cara a cara. La autoridad no veía por ninguna parte matones, era ciega, coja y manca, se movía a trompicones. En Bogotá, mi familia decidió emigrar a la capital, huyendo de la violencia entre gente liberal. La lucha era por el pan en esa ciudad tan fría, dibujando planos de finca nos ganábamos la vida. Año de 1967, Tierra Alta. Me mandaron al Chinú a efectuar unas mediciones, tierra rica, gente pobre, al servicio de mandones. En el pueblo de Palmira, jugando en las callecitas, vi más de 200 niños sin maestro ni escuelita. El bueno del corregidor, sobre un burrito trochero, atendía al vecindario sin papel ni lapicero. Esa noche vino el tigre y anduvo dentro del pueblo, bajó hasta el abrevadero, matando a un asnito ciego. Es frecuente en esta tierra que los hijos del patrón sean los hijos de las hijas del mayordomo y del peón. Aseguran con su sangre mano de obra para la hacienda y quizás un buen mantero para futura corraleja. Por las calles de Tierra Alta
Deambulan los antioqueños, los sabanales se escuchan en las cantinas del pueblo. En un teatro al aire libre los sábados hay fandango, resuena la pedallera, es costumbre dar barato. No es papayera y no pedallera porque no soy allá. Hay mujeres del Chinú, con los ojos muy rasgados, pelo negro, largo, liso y pómulos angulados. Son altas como palmeras, de niñas pilan arroz, son fuertes color canela y a plata suena su voz. Es una espécimen de mujer muy linda. Del caserío de Barrancón, a orillas del río Manso, bajó Rafael Barrera, un finquero tiempo largo. Me buscó para que subiera a medir su fundación. Tenía cultivo y ganado, mujer, hijos y ambición. En un bote con motor, el Chinú lo remontamos, Río Verde y Esmeralda, indios, cholos y poblados. Dejamos el río Sinú, navegamos el río Manso, vimos Caimanes al sol, el Valle del Tigre cruzamos. Qué selva maravillosa, qué suelo con vegetal, ricas aguas que la bañan, tierra negra sin igual. Llegamos donde don Goyo, oriundo de esa región, anciano de luenga barba y de aspecto patriarcal. Llegó gente a medianoche con linterna y Petromax. Se fueron de madrugada, parecía todo normal. En la mañana pregunté acerca de los trasnochadores y me dijo el anfitrión que eran solo aserradores. Con avería en el motor y empujando con palanca tocamos en Barrancón, un sitio con 4 casas. En el único almacén me presentaron su dueño, creía haberlo visto antes en algún pueblo llanero. Me dijo que era finquero por Aljure desterrado, perdió ganado y tractor y una vida de trabajo. Conversamos hasta tarde, lejano cantaba un gallo, le conté muchas historias de injusticias en el llano. Al otro día trabajé con gente muy silenciosa, oía susurros en el monte y el canto de la chorola. De regreso a la canoa le pusieron 4 balsos para que no naufragara en los raudales de abajo. Después viajé a Bogotá para entregar la cartera. Por un diario me enteré de la muerte de Barrera, el hombre que me llevó allá. Lo mató el ELP, un nuevo grupo de alzados, con cuarteles en Río Manso, de donde salí bien librado. Estuve con ellos 3 días y no me di cuenta. Durmiendo con ellos. Regreso al llano. Decidí volver al llano, muy cerca de la Macarena, a fundar un pueblo allí, en una bella meseta. Con don Camilo Becerra y el padre Tomás Jordán trazamos calles y plazas y pronto empezó a poblar. En Guainía. Después que tuvimos pueblo me fui para el Guainía a medir cacautales en filetas y en las islas. La capital Puerto Inírida tenía un nuevo comisario, un cachaco, cervecero, malicioso y resabiado, de esos que tienen parientes muy arriba en el gobierno y que como no los soportan los mandan a sitios lejos. Le dio por hacer del pueblo una ciudad cual Brasilia. Edificar con cemento fue la orden irrestricta. Los indígenas habitaban algunas partes del pueblo, no disponían de dinero ni conocían el cemento. Al comisario siguiente le gustó lo original, mandó que las casas fueran de macana y palma real. En un remanso del río se bañaba el comisario, se colgaba de un bejuco y daba un grito en el salto. A Manabé, más abajo, tristes ranchos en frontera, y al otro lado del río San Fernando en Venezuela. Blancas lanchas, hospitales, suben por el río Orinoco, atienden a los enfermos del territorio amazónico. Estuve para morirme de un ataque de amibiasis, ni una pasta ni un jarabe encontré para curarme. El servicio de salud lo buscan los colombianos en la ciudad de Ayacucho, un puerto venezolano. Con gasolina de avión, en gotas y un vaso de agua me alivié por unos días. ¡Qué medicina tan rara! Negociantes de Pendare, que lo utilizan para el chicle, lo compraban los judíos en Venezuela para el chicle. Negociantes de Pendare, como el señor Camilo Castro, explotan a los nativos como en los tiempos pasados. Me dijo que José Eustacio nunca había estado en la selva y que todos sus escritos eran mentiras escuetas. El caso era de conciencia, me lo supuse al momento, y lo que vi a posteriori confirmó el presentimiento. A los jóvenes guaíbos, como ración les echaba
un puñado de farina para toda una jornada. Endeudaba a los nativos en los campos de Pendare, trabajando todo el año, no alcanzaban a pagarle. Por ninguna parte vi indio viejo o canoso. Pocos llegan a los 30, pues mueren tuberculosos. Encontramos en la trocha a un venado flechado. La herida era purulenta, lo comieron de un bocado. Anduvimos varios días por una selva arenosa. Era tan pobre el lugar que no volaban ni moscas. En época de verano, la buena pesca florece. Tiran vasco a las charcas antes de que el sol las deseque. Desde sus potrillos celosos flechan peces en invierno. Se guían por el aguaje, para lo cual son muy diestros. De nuevo en la meseta. Me volví para la meseta, al pueblo que había fundado. Llamaba Mesa de Fernández y nació muy olvidado. Durante mi ausencia creció una lucha entre vecinos. El toro de Segundo Bernal mató el caballo tarquino. Para mayor complicación, la sabana no tenía cerco. El ganado hacía daño en el maizal y en el huerto. Aparecieron vacunos cortados con el machete. Se enfurecieron los dueños, la amenaza va y viene. Resolvieron conversar en una gran reunión. Allí fue muerto Bernal y Tarquino el agresor. A mi llegada de entonces la situación era mala. Visité casa por casa y hablamos de mejorarla. Se hizo un esfuerzo común para acercar la sabana. Cesó el daño en el maizal, no hubo más vacas cortadas. En la Macarena. Viajé hacia la Macarena, a orillas del Guayabero, a medir algunas fincas por falta de un ingeniero. Unido al resto del país, por avión cada semana, con San Vicente del Caguán, camino de monte y sabana. En ese tiempo, San Vicente del Caguán eran 5 casas y pequeños ganaderos provenientes del Huila, colindaba con las sabanas del Yarí, Cachivera, río arriba, o sea, cataratas. Cachivera, río arriba, Cachivera, río abajo, mantienen el pueblo aislado de los fundos más lejanos. Colonos conservadores, traídos por el gobierno, levantaron este pueblo con trabajo y sufrimiento. 4 partidas de tigreros, su mayor economía, carne de res en canal y las maderas más finas. Todo transportaba en avión. Vi cambiar una perrilla, asmática y casi ciega, por una vaca parida y 5,000 pesos a la entrega, mucho dinero. Una perrita cegatona y asmática. En una playa del río olfateaba al tigre real, que trepado en caramera sucumbía sin piedad. Todo era soltarle en cualquier playón del río Guayabero y el momentico entregaba un tigre real. Por la quebrada Cristales de la Sierra Macarena, un médico bogotano buscaba preciosas gemas. Ya grabado en Argentina. Trajeron a un niño herido por un capuche furioso. Trajeron al Salvador, un perro blanco pulgoso. Lo llevaron que curara a un mordido de culebra. Ya era tarde para el joven, la muerte estaba a la puerta. Por el caño Morrocó y también por el Gavilán anduve de agrimensor por el camino al Caguán. Vi gente muy emprendedora como don Claudio Montero, padre de 7 mozuelas de la finca Sus Vaqueros. Regreso a la mesa. Cansado de transinar, me volví para la mesa. Allí el clima y la quietud me reparaban las fuerzas. Después de un tiempo tranquilo aparecieron las quejas. Se robaban las vaquitas, las gallinas y las bestias. Organizamos un grupo de defensa comunal con escopeta y revólver y unos turnos que cuidar. Los patreros infiltraron a un vecino muy taimado. Todo nos salía al revés. Se llevaban el ganado. Pero al fin lo descubrimos, lo expulsamos de inmediato. Volvimos a la vigía, se repusieron los hatos. Supimos que el cabecilla de la banda de cuatreros era Roque el carnicero más importante del pueblo. Era Roque el arguirucho, narigudo y achinado, perenne burlón de todos, andariego y tomatrago. Ayudó a la construcción de la capilla y la escuela, y a las fiestas religiosas concurría con larguezas. En su casa atendían desde el cura hasta el obispo, un senador araucano y un maestro primerizo. Era la casa principal. Logramos por tiempo largo controlar la situación. A costa de nuestros desvelos progresaba la región. No teníamos carretera, todo andaba a lomo en mula.
Me propuse construirla, donde lograr una ayuda. A pico y pala subimos una chiva destartalada, propiedad de Mico Negro, el héroe de la jornada. Un indio de origen paez, don Pedro Bueno Gaspar, iba siempre de primera a toda obra comunal. Era maravilloso. Toño Chiros, el cantor que tocaba la guitarra con merengues y rancheras, encendía los parrandos. Era común el apodo en este tipo de sociedad. Unos pocos escapaban al remoquete mordaz. A don Raimundo el tendero le decían que terrana, por su boca tan rasgada y una sonrisa acuática. A don Ramón el finquero lo apodaban Perico Viejo, por su pelambre y modorra y unos ojitos pequeños. Unas parejas de hippies llegaron en pleno invierno, rentaron una casona en las azoteras del pueblo. Eran más lindas las chicas, vestían de gitana. La radio de la capital hizo un anuncio espantable del secuestro de unos niños para extraerle la sangre en Bogotá. Dice que eran hombres vampiros que traficaban con sangre para ricos achacosos que buscaban aliviarse. Cundieron rumores vagos, hubo miedo en las veredas. Estudiantes antiguados abandonaron la escuela porque los vampiros iban a aparecer en la región. Un garitero chapín, o sea, el que lleva la comida a los trabajadores, el que lleva el almuerzo, un garitero chapín juró haber sido atacado en el sitio del Pescuezo por los vampiros malvados. Las sospechas recayeron sobre los hippies de Marras. Les rodearon la casona para matarlos al alba. Había mujeres con palos, chiquillos lanzando piedras, los hombres con los machetes querían derribar las puertas. Los muchachos más asustados. Dirigía la turbamulta el tenebroso Barbado, arriero de profesión y alcahuete de los cacos. Casi que no los convenzo del error que cometían al responder por los hippies, fue mi promesa de vida. Yo me comprometí a responder bajo palabra y me nombraron inspector, sin policía ni despacho, con el sello en el bolsillo, atendía a pleno brazo. En busca de unos bovinos, dejamos nuestra meseta y al cruzar el río Lucía las huellas eran muy frescas. A orillas del río Cafre, en un rancho de Maraya, muy cogidos de la noche, rogamos nos hospedaran. Una mujer macilenta, con un niñito cargado, y el marido con malaria penoso nos albergaron. Apenas se apagó el mechón, la lucecita de petróleo, un raquito de petróleo. Apenas se apagó el mechón, surgió un inmenso murmujeo. Eran miles de cucarachas que buscaban alimento. Con ansias desesperadas, cayeron sobre nosotros, nos arañaron la cara y nos ruñeron los codos. El niño lloraba de hambre. La noche discurría eterna, solo agüita con azúcar le daba a la pobre enferma. Abandonamos temprano la miserable posada. Marco Feo dejó allí unos pesitos que cargaba. Uno de los compañeros nosotros. Encontramos el ganado escondido en una caleta. El velador sorprendido se entregó sin resistencia. Llegaron los politiqueros ofreciendo obra y contrato. Y por el plano de un puentecito el bote quedó empeñado. Pasaron las elecciones y todo quedó en promesas, mas nosotros divididos para colmo de las torpezas. Años duramos pidiendo un puesto de policía, pero la zona era roja, aunque sí lo prometían. En una yegua mosqueada llegó corriendo un muchacho que en la vereda del Trique Averna lo habían matado. Bajo tremendo aguacero partí para ese sector, con un solo acompañante, los otros tenían temor. Y la mujer se fue detrás. Manila, no se vaya que lo van a matar. Y era el único acompañante. Encontré al viejo Berna desangrado al pie de un chuapo. La cara colgaba del cuello y un tremendo machetazo. Por un tajo en la espalda se veían sus pulmones y así alcanzó a describir la facha de sus agresores. Lo cargamos hacia el pueblo y por el camino se erguía. Era una masa de sangre que a todos estremecía. Su última voluntad fue quererse confesar y un cura que poco venía acababa de llegar. Y apenas se confesó murió. En 3 días capturamos a los 4 sospechosos y un juez en lo criminal se hizo cargo del negocio. Me llegaron amenazas, lo mismo para el testigo. La única protección la pedimos al Altísimo.
9 meses después, el senador araucano prometió en un directorio liberar a los implicados, a fin de que le dieran votos. Llegó un juez ambulante con testigos de coartada y antes de las elecciones la cosa estaba arreglada. Otra vez puse cuatreros en manos del tal rural. Hubo infidencia de informe, lo sacaron a tomar. Un teniente del ejército me pidió que redactara la lista de todos los miembros de la izquierda organizada. Entonces, a mí esto me incomodaba. Los conocía a conciencia. Eran finqueros honrados, muy aparte de violencia. Teníamos presidente nuevo, Alfonso López Michelsen, y para el Meta nombró a un amigo nariñense. A poco me reemplazaron, entregué sin reticencia, cobré el último sueldo para pagar en la tienda, porque me habían trasladado al Bichada y yo ya conocía el territorio, me obligaron a renunciar. Pues ya era hombre casado y padre de 3 mucharejos. La mesada no alcanzaba para comprar bastimentos. Adquirí un lote de montaña en asocio de mi padre, abrí camino al raudal, puse caña y rancho estable. Mamá atendía la cocina desde antes de aclarar, a 25 personas le tocaba alimentar. Un trapiche y un motor financió la caja agraria, con subidos intereses, hipoteca y otras vainas. Llegamos a elaborar 3.000 libras de panela en una sola semana de febril y alta molienda. A finales de verano, y cuando queman las rosas, ardió la montaña entera, también nuestra finca hermosa. Nos colgábamos con la deuda, hubo intereses ruinosos, los plazos nada pudieron, vino un embargo oneroso. La estancia se malvendió, papá quedó a paz y salvo, se perdieron 7 años de duro y largo trabajo. Como estaba sin oficio, vendí el revólver barato, invirtiendo la platica en una lista de abastos. Una roba de cebolla, medio bulto de arroz, un poco de cada cosa, ya tenía provisión. Entonces, como tendero, los créditos se me abrieron y múltiples mercancías expendía a los finqueros. La región se solventaba con plátano y con panela, maíz, arroz y café, y ella era zona ganadera. Pero cuando surge la plata en medio de la pobreza, también afloran problemas que ni el diablo los arregla. Hacemos una pausita para descansar. Sí. Bueno, hay más nada. Un asalto guerrillero contra una sección militar. Disparó una ofensiva por Huila y por Caquetá. Eso fue empezando el gobierno de Turbay. Eso fue por allá en el 81, el 80, empezando el 81. Retenes por todas partes, requisas sin compasión, puso a finqueros inermes en las manos del Lampón. La región desarmaron la población civil y se fue llenando de bandolerismo. Le quitaron las armitas, las escopetas a los campesinos y los revólveres a los comerciantes y los pusieron en manos del Lampón. Llegaron extorsionistas, aparecieron ladrones, asaltantes de caminos y atacantes en la noche. Los vagos y los borrachos se ligaron a los malos y empezó para los finqueros un viacrucis y un calvario. Mis padres y mis hermanas se fueron para el exterior, buscando tierra de paz y de una vida mejor. Un inspector de Salento, ese es el municipio del Quindío, de todos recibía presentes, hasta que fue involucrado en hurto de semovientes. Un mozo sin experiencia vino a llenar la vacante como inspector. Atizó el odio sectario, formó rosca con tunantes. De tanto beber aguardiente se puso tan desquiciado que por una discusión mató a un hombre desarmado. Al único conservador que habitaba la meseta le asaltaron el ranchito y le robaron las bestias. A Walterito del Bobo, comerciante destacado, lo atracaron de camino, hasta iban a castrarlo. Semillas de marihuana tiraron en los potreros y agentes del F2 extorsionaron los dueños. En el carro de Cachucha, que era el conductor, y así lo llamaban,
También pusieron la hierba, lo amenazaron con cárcel y le limpiaron la chequera. Le informé al juez del circuito lo que estaba sucediendo y después de 1000 diligencias al fin los pusieron presos a 3 agentes de la policía. A Cachucha lo citaban con frecuencia del cuartel, que cambiara la versión o si nos iba a joder. Los pusieron en libertad antes de cumplir el año e ingresaron a una banda de asaltantes y plagiarios. Un viejo cura italiano, venido de la Indochina, con un baúl lleno de plata, construyó linda capilla, el padre Righetti, Juan Righetti. Le daba cine a los niños y en mitad de la proyección decía que los vaqueros malos eran gente de revolución, que eran guerrilleros. Entonces eso confundía a los niños. Un amigo tenía una mula para el trabajo de herrería. Un día le dije charlando que la mula pariría. Un 25 de diciembre a las 5 de la mañana, la mula parió un espécimen en un claro de sabana. Iba de viaje a esa hora cuando vi lo que pasaba. La mula muy maternal con esmero lo limpiaba. En mi potranca camelia fui a acercarme con cautela, pero la mula muy brava rechazó mi impertinencia. El potrillo era rarito, con orejas de mular, flor de caña su color, no se pudo enderezar. Le aplicaron vitaminas, le daban leche en tetero. A los 3 días murió y vino mucho novelero. Algunos de los curiosos probaron leche de mula. El dueño muy asustado dijo que era cosa de brujas. El padre Tomás Cordán dijo misa en esa casa y explicó que era de Dios que una mula también criara. La cosecha de café casi que se perdió, pues hacia zonas marimberas el cogedor se enganchó. Una mujer de cantina, abortista y bruja vieja, mataba a las jovencitas con endiabladas recetas. La FARC metía boletines por debajo de las puertas. El ejército ponía afiches y distribuía hojas sueltas. En las noches de la mesa se oían pisadas de botas, el ladrido de los perros y el arrastre de las horas. Cavilaba con angustia sobre la suerte del pueblo. Recelaban de nosotros la guerrilla y el gobierno. Los cementerios se olvidan en los tiempos de la paz, pero volvemos a ellos cuando sopla tempestad. Al camposanto del pueblo íbamos cada semana a enterrar a nuestros amigos, las tumbas se apretujaban. Cuando vivir es milagro, cada día que amanece se vive como a retazos, es triste cuando anochece. Puse en venta mi negocio y luché un año entero. Con mi familia y maleta marchamos un 6 de enero. Salimos sin rumbo fijo, por doquier había violencia. Ya era otro colombiano sin trabajo ni residencia. En la isla de Providencia, año 1981, buscando dónde vivir, llegamos a Providencia. Otras gentes, nuevo oficio, fue cosa de gran paciencia. Nos volvimos pescadores y el tiempo corrió veloz. Se hicieron los hijos hombres en esta tierra de Dios. Al principio tenía esperanzas de que la pesca se ampliara con cetro de acopio y mercado y una flota colombiana. En el mar de Providencia se pescan botes pequeños que no pueden navegar hacia los bancos norteños. La yuca llega en avión, los plátanos por el mar, enlatados muy diversos se consumen por demás. La basura con el ruido contaminan el ambiente y en la principal carretera no faltan los accidentes, en la única carretera, así como la. Lo que llaman hospital solo es un puesto de urgencias, donde médicos principiantes se adiestran en esa ciencia. Ya pasaron 15 años y la isla se vino a menos, y dejaron sin arena las playas de Pueblo Viejo. Salvo el empleo oficial y un turismo deprimido, no hay fuentes que den trabajo, solo proyectos y olvido. Las familias divididas por los cargos oficiales acrecientan sus disputas, es fuente de muchos males. Las noticias que nos llegan del país continental hablan de la lucha armada, delincuencia y falsedad.
A veces pienso con pena que no soy de ninguna parte. Anhelo un pueblo sin pugnas, trabajador y constante. Una tristeza inefable. Una tarde me agarró. Era mi viejo en Miami, que en la bahía se ahogó. Salió dizque a caminar y hacia la playa cogió. Penetró directo al mar y ahí todo terminó. Mientras los hijos bucean, yo trabajo en una finca y escribo estas pobres líneas con el alma dolorida. Aquí seguiré esperando como tanto refugiado que a los campos de mi patria vuelva la paz y el trabajo.